llamada se está grabando. Muy buenas noches. Continuamos con nuestro tema 4, principios ACID e integridad de las bases de datos. Para esta ocasión, nosotros vamos a tener los principios ACID. El principio ACID es una parte fundamental en las bases de datos relacionales. Por tal motivo, es algo que deben prestar mucha atención porque les va a salir en alguna prueba, en el tema de un trabajo o algo. Y con ello, ¿qué hacemos? ACID es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Pero qué significa esto a nivel de las bases de datos? Primero que todo, va a garantizar la confiabilidad en sistemas transaccionales. La atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad son atomicidad, que la transacción es todo o nada. Cuando hay un fallo o se reversa. Consistencias, solo se guardan datos válidos como tal. Aislamiento, las transacciones no se reflejan, no se afectan entre sí, y durabilidad, los datos, una vez que son escritos, no se van a perder. Entonces vamos a explorar durante esta presentación lo que es ACID y lo que significa para los sistemas bancarios, ERPs o comercios electrónicos y por qué es tan importante. Bueno, entonces en los principios ACID nosotros tenemos el tema de la transacción. ¿Qué es la transacción? La transacción es una unidad lógica de trabajo compuesta por múltiples operaciones SQL. Entonces va select, insert, update. Y esta transacción a nivel de sistemas informáticos nos está diciendo cuándo inicia un proceso y cuándo lo termina. Entonces, cuando un hilo de ese proceso inicia y cuándo termina. Debe ejecutarse completamente, desde el punto A hasta el punto final, que es el C. Si hay una interrupción, no es una transacción, la transacción es fallida. Un ejemplo es una transferencia bancaria entre dos cuentas. Entonces, el ciclo de vida de la transacción, el primer paso es activa. Entonces, cuando marca su punto de inicio como un algoritmo, entonces se identifica qué operaciones o qué conjunto de ellas se van a formar la transacción, qué tabla, qué recursos, qué demás. Y una vez identificado, sigue un segundo paso donde hace un bloqueo optimista, donde colocar estos bloqueos optimistas le está diciendo a otras transacciones, a otros procesos de diferente concurrencia, que hay una transacción activa que por favor debe esperar. Finalmente, hace un registra la transacción para asegurar su durabilidad. Entonces, a nivel del log, hace un registro donde dice, acabamos de comenzar una transacción. Si llega a pasar algo, usted debe tener en cuenta que mi estado en este momento era este, antes de iniciar el proceso. Luego va un commit parcial, una afectación parcial, donde hay una lectura, en primer caso, acceso a los datos existentes, en la base de datos. Dos, hay una escritura, modificación, adición a las bases de datos. Y finalmente, registrar una anulación si no hay cambios confirmados en la transacción. Entonces, este es un paso opcional. Depende si los cambios se confirman o no se confirman. Si no ha habido una acción que impida dicha realización, vamos a tener dos posibles escenarios. Uno, que se haga un commit. El commit a nivel de la base de datos es confirmar y sellar, donde nosotros decimos los cambios, no hubo ninguna novedad, hubo el camino recto, no hubieron en ningún camino alternativo y se puede decir que la transacción que inició, la transacción terminó afectando y realizando lo que realmente se necesitaba. Entonces, en estos cambios, podemos decir que fue exitoso el commit, pero el rollback, así como la palabra dice, es oiga, hubo un fallo, hubo una integridad referencial rota, un campo que debería ser obligatorio, no fue, se fue la luz o algo. Entonces el rollback devuelve, recuerden que en el primer paso hacíamos una imagen de cómo estaba la base de datos antes de comenzar la transacción y el rollback se devuelve y la deja en ese mismo estado porque la transacción tiene que ser exitosa para hacer el commit. Y el rollback simplemente dice, por X y motivo, usted no fue exitosa, yo lo devuelvo a
como estaba antes de iniciar la transacción. Entonces, aquí es donde comenzamos a explorar los diferentes ciclos, la atomicidad, principio de todo nada. O se logra hacer el cambio o no se hace absolutamente nada. Entonces, ahí vamos con el juego del commit y el rollback. Si una parte se falla, lo que les comentaba, por algún tema de campo obligatorio, rompen o eliminan una llave que es una foreign key y una primary key que está en otros lados, no permite que esa integridad referencial se rompa, como pasaría en un archivo. Entonces hace el proceso de rollback y finalmente, pues la implementación de log based o recovery de devolver a lo que se necesita y hacer un instante de esa imagen. Entonces, las transacciones, el motor de bases de datos lo que hace es hacer imágenes y decir, si todo fue bien, eliminamos esta imagen y esta es nuestra nueva imagen, pero una transacción a la vez. Consistencia, la base de datos pasa de un estado válido a otro válido. Nunca va a quedar un estado intermedio, entonces respeta lo que le estaba comentando. Las restricciones de primary key, foreign key, las de contexto, las no nulo, incluye otras reglas del negocio, de dominio, de si este dato existe, debe estar con esta cantidad de datos. Por ejemplo, los números de documento de entidad, si uno crea un dominio, entonces solo va a permitir ingresar esos 14 o 10 documentos de entidad, tipo de documento de entidad que usted esté diciendo. Hay una serie de reglas de negocio que nosotros podemos llegar a implementar y entonces en este aspecto podemos decir que podemos tener cierto criterio que nuestra base de datos no va a ser manipulada o dañada en algún momento. ¿Listos? Bien. El aislamiento. Transacciones concurrentes no interfieren entre sí. En algún momento vamos a tener muchas transacciones en un microsegundo y ellas van a ser independientes, pero se van a esperar en una cola. No van a llegar a todas a atacar a la misma base de datos al mismo tiempo y a la misma tabla y al mismo dato. Ahorita vamos a ver un ejemplo de las transacciones en un banco que afectan el estado y el monto de la cuenta bancaria. Pueden haber miles de transacciones, pero todas deben ser organizadas y una por una se va ejecutando y va permitiendo que el anterior sepa cómo va su estado, porque recuerden el primer principio, atomicidad, se ejecuta o no se ejecuta, y las otras se tienen que entrar a esperar. Entonces, el aislamiento, transacciones concurrentes no interfieren entre sí, evita lecturas sucias, no repetibles o fantasmas. Es decir, no, yo en este momento fui y leí que había un saldo de 1 millón de pesos y la otra transacción ya había hecho un descuento, ahora que eran 800. No. Esta transacción, que si primero estaba, hasta que no termine, esta no va a poder leer el saldo. Entonces, aunque sean transacciones independientes, una que sea de consulta y la otra de descuento o de incrementar, siempre hay un orden y una prioridad que se va a tener. Entonces, de eso es el aislamiento. Está implementado sobre el login o sobre el MMC. La durabilidad. Una vez ejecutado el commit, recordemos que el commit era el sello, es decir, aquí quedó y es la forma como quedó. Los datos son permanentes, ya no hay un rollback, ya no hay un tema de devuélvase, sino incluso ante los fallos eléctricos o reinicios. Esta estrategia es implementada por un Great Head Login, un WAL como tal. Entonces, una vez nosotros hagamos commit, ya no podemos hacer rollback porque ya hemos sellado y hemos dicho, así va a quedar la base de datos, pero con todas las propiedades anteriores garantizamos que sea una copia estable y fiable de la base de datos y no una copia incongruente como tal. Ejemplo, hablemos del sistema bancario. Es el ejemplo que siempre pongo a disposición. Entonces, tenemos 1 millón de pesos, nuestra transferencia. Entonces, tenemos dos cuentas, la cuenta A que tiene un saldo de 5 millones y la cuenta B que tiene un saldo de 2 millones. Las operaciones, deuda se va a debitar de la cuenta A y acreditar la cuenta B. Son dos operaciones que se van a realizar como tal. Atomicidad en el ejemplo. Si falla el sistema después de evitar A, pero antes de acreditar B, el sistema ejecuta un rollback y vuelve el saldo a como estaba antes de ese mismo campo, a 5 millones. Evita la pérdida de dinero. Imagínense que hubo un fallo de luz, entonces en ese instante se descontaron los 5 millones, la transacción de 1 millón de un lado al otro, entonces quedaríamos, el millón se puede estar perdiendo o quedando en el limbo, a uno se le quitó, pero al otro no le llegó. Entonces, esa pérdida de dinero no se va a ejecutar porque para eso tenemos el ejemplo de la atomicidad. O se hace o no se hace. El sistema garantiza que estemos realizándola de esa manera. Consistencia, regla, saldo no puede ser negativo.
Si tuviéramos solo 500.000 pesos, la transacción es rechazada. Recordemos que la consistencia hablábamos de llaves primarias, foreign key, pero también hablábamos de regla de negocio. Si nosotros vamos a descontar 1.000.000 de pesos y solo hay 500.000, entonces la consistencia le está diciendo, un momento, no puede haber estas de descuento porque usted me está generando una inconsistencia, algo que va a perverser mi sistema. Entonces, algo perverso dice, no, no se puede. Por favor, la transacción va a ser rechazada. Entonces, otra vez, se devuelve. Los datos eh, permanecen válidos. El aislamiento. Dos usuarios intentan transferir desde la misma cuenta. El sistema bloquea la fila o usa el principio de MVC. Evita que el saldo se calcule correctamente, lo que les decía. Pueden los dos estar consultando. Necesito por cajero automático realizar este débito y el otro lo está haciendo por un PSE y van a tratar al mismo instante. Hay una transacción que debe, aunque lleguen al mismo instante de segundo, el mismo sistema le dice, usted lleva la prioridad. Por X y motivo, un balanceador de carga y entra, hace el descuento y después de que termina, dice fue efectivo y esta otra transacción entra y dice, mire el nuevo saldo, no me alcanza, si me alcanza, depende de las reglas de negocio, pero no se van a ejecutar las dos al mismo tiempo para crear datos fantasma o algo similar. La durabilidad en el ejemplo, después del commit, si se corta la energía inmediatamente al reiniciar el log, reconstruye la operación. La transferencia sigue registrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque nosotros hagamos la palabra commit, ¿cierto? Entonces, durabilidad le dice, ya le garantizamos, hace una primera copia instantánea de cómo debería haber quedado y se fue la luz y vuelve y dice, bueno, el sistema acaba de fallar, hubo un fallo, yo no pude reiniciar, voy y copio mi log y reconstruyo. Pero si no alcanzó a hacer el commit, va al log de atomicidad y la reconstruye como debería haber quedado antes de terminar. Entonces, démonos cuenta que el principio por punta y punta está cubriendo. La integridad de los datos, entonces, la primary key nunca puede ser nula, la foreign key tiene que ser válida, tiene que ser una que exista, una que esté relacionada, porque si no, si colocamos una foreign key que no existe, entonces significa que no es una primary key que no existe, entonces ahí podría haber una consistencia, no lo permite, no se permite. Integridad en el dominio, check, tipos de datos, integridad definida por los usuarios, que son los Tiger, que son los disparadores, son los que están como alerta. Son funciones que definimos en la base de datos que deben cumplir ciertas reglas de negocio que dice, cuando usted haga un insert acá, el Tiger se dispara, que son disparadores. Venga, usted tiene que, antes de insertar, tiene que cumplir estas reglas de negocio, que esos son los famosos PSLs. ACID versus base, eso es una parte de la lectura que teníamos ahí, y el teorema de capa, entonces realmente ACID prioriza consistencia fuerte, la base, principio base prioriza la disponibilidad, entonces es más para bases de datos de objetos, y CAP, consistencia, ability, partition, tolerate, entonces un sistema distribuido solo puede soportar dos de las tres, no las tres al mismo tiempo. Hay veces que nosotros necesitamos disponibilidad, que no tengamos integridad referencial, pero pues en el tema transaccional sí necesitamos el modelo ACID. Conclusión, entonces, ACID es fundamental para la confiabilidad empresarial. Todo modelo de negocio que tenga algo que necesite confirmar que sea transaccional va a no usar el modelo relacional. Sin ACID no existiría sistemas financieros seguros, es lo que vimos en el ejemplo, y es esencial para las bases de datos transaccionales modernas. Entonces, compañeros, muchas gracias por su tiempo, muy amables. Leamos sobre este tema, continuemos y es algo importante que nosotros tenemos que tenerlo presente en nuestras clases. Muchas gracias por su tiempo. Feliz tarde.